Volvamos al panorama local porque hoy se conocieron los datos de la evolución de los precios minoristas en el mes de julio y obviamente la inflación siempre afecta a los ingresos de los hogares. Exacto, sobre esa inflación acumulada es que nos viene a explicar un poco Luis Custodio y como siempre, Luis, un gusto recibirte. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Un gusto estar con ustedes aquí. Precisamente los datos del séptimo mes del año en cuanto a la evolución del índice de precios al consumo. Esto es precisamente la evolución de los precios minoristas que nos muestra la inflación. Recordemos los principales números ya en esta primera placa y los repasamos precisamente a propósito de cómo se comportó el mes y también el acumulado a 12 meses. 0.77% el dato mensual, algo por encima de las expectativas, de lo esperado por los agentes que dan a conocer precisamente su postura. 0,65 era la mediana de quienes responden la encuesta de expectativas del Banco Central. La mayor incidencia en la variación de precios corresponde al rubro alimentos, donde hubo baja en frutas y verduras, y eso compensó la suba en carnes, panificados y otros productos. En cuanto al dato mensual, desde enero a mayo venía bajando, volvió a subir en los últimos 2 meses. El dato de los 12 meses, 9.56% que vemos allí en pantalla, aquí también está mostrando una suba después de 4 meses en los cuales habíamos tenido un comportamiento con leves cambios. Y sobre ese comportamiento precisamente del acumulado a 12 meses, vamos a ver la siguiente placa y podemos allí mirar ya no solo la foto, sino la película a propósito de cómo se comportó. Observen ustedes. Las líneas rojas, o la franja roja, sí, es la referencia para el rango objetivo en cuanto a las metas del Banco Central. Estamos bastante lejos del techo, fíjense ustedes, por arriba, ¿no? Vale la pena recordar, el Poder Ejecutivo proyecta un 8.5% para este año, acumulado. La mediana de los agentes que responden a la encuesta de expectativas del Central espera un dato similar, 8.6%. Los empresarios a su vez esperan un poco más, es del orden del 9% lo que han respondido en sus encuestas. Y esa inflación alta que estamos viendo allí en esta placa tiene consecuencias indudablemente, porque pega en una cantidad de variables que hacen a nuestro día a día. Veamos la siguiente y allí vamos a poder entrar precisamente a considerar estos datos en esta placa. Los ingresos de los hogares, recordemos que se componen de los ingresos salariales, las pasividades, actividades empresariales, rentas, transferencias, entre otros. Y estas son las cifras de los 3 últimos años por trimestres. Se cerró 2019 a la baja, la caída mayor se produce en la pandemia, rebota a mediados del año 2021, comienza a decrecer otra vez hasta ubicarse nuevamente en territorio negativo en el segundo trimestre de este año. Interanual, la caída del trimestre mayo-junio 2022 es de 1.2%. Esto en cuanto a los ingresos de los hogares en términos generales, pero vamos a desagregar algunos datos y en la próxima imagen podemos observar esto cómo se da, cómo repercute tanto en Montevideo como en el interior. Estos gráficos nos muestran lo mismo, ingresos de los hogares que veíamos antes, pero en Montevideo por una parte, en la otra el interior. Como ven, evolucionaron bastante parecido. En Montevideo se da la caída más pronunciada de los ingresos, de todos modos, en cuanto a los hogares. Este comportamiento de los ingresos enmarca en un contexto de retroceso del empleo, de descenso del salario real, también ante el aumento de la inflación, recordemos, con ajustes por debajo del índice de precios al consumo en varios sectores. Y podemos ver en la siguiente placa precisamente cómo evoluciona uno de los componentes que integran los ingresos de los hogares, que son los salarios, en definitiva. Esta gráfica nos muestra la evolución de los salarios reales con el acumulado de 12 meses en cada mes. Reales, o sea, está deflactada ya la inflación. Ha estado siempre en términos negativos en los últimos 30 meses. 30 meses. Solo una excepción fue el dato acumulado abril 2021, que fue positivo, pero después siempre por debajo. Los números a 12 meses en junio son negativos en el caso de los públicos, 1%. En el caso de los privados, 1.9%. Y dentro de los privados, en solo 3 ramas de actividad, construcción, textiles y el sector financiero, los salarios del periodo están por encima del IPC. El próximo dato del índice medio de salarios nos va a mostrar una suba indudablemente, incluso cuando se le quite el efecto inflacionario, porque tenemos ajustes del mes de julio que se están cobrando ahora en agosto y por lo tanto ahí va a haber
un cambio, por lo menos va a ser menos pronunciado si es que sigue siendo negativo. Veamos también las pasividades ahora en la siguiente placa, que esa es otra variable a la que también tenemos que prestarle atención. Su incremento, recordemos, el de los pasivos, se rige por la evolución del índice medio de salarios nominales. Si lo medimos frente a la inflación, tenemos el resultado real, que es lo que estamos viendo allí. Teniendo en cuenta que ajustan una vez al año, esto que vemos en la gráfica es la evolución en los últimos 3 años y como referencia, para aproximarnos un poco, el primer semestre de 2022, que también nos estaría mostrando un comportamiento por debajo del cero. Acá también, como se aplica en el mes de julio, lo cobran ahora un adelanto de las pasividades del ajuste que tendrán en el próximo mes de enero. Seguramente estemos viendo un impulso, aunque leve, al alza para este periodo. Vimos ingresos de los hogares, vimos salarios y también pasividades. Hay otras dimensiones y la próxima imagen nos las va a mostrar que están reflejando de alguna manera la forma en que nos afecta, que nos impacta. En este caso, el consumo. La medición que estamos compartiendo en este momento es la canasta de consumo que elabora un actor privado, Radar Scantec, al mes de junio. Es una medición a través de los tickets procesados en unos 1.700 puntos de venta en todo el país. Vale la pena aclarar para presentarla que acá se incluye información de las cadenas de Tata y del Dorado, además de supermercados independientes y autoservicios. O sea, no toma en cuenta otras cadenas de grandes superficies, pero sí abarca buena parte del consumo, quizás de algunos quintiles de la población, claro, más notorios en cuanto al lugar que ocupan por debajo, ¿no? Es una referencia interesante, cabe aclarar, como decíamos, que es parcial. Según podemos ver, en junio hay una caída de consumo del 7%, en el primer semestre en conjunto es del 5%, y de acuerdo con la información de Scantec, al mismo tiempo que se verifica una caída del consumo, se observa un incremento de la facturación a partir de mayores precios. Esas dos variables se comportan de esa manera. Y otra dimensión más que podemos observar y que tiene que ver con la toma de créditos por parte de los uruguayos. La última placa nos muestra eso precisamente. ¿Qué pasó en el mercado de créditos? Y acá vamos a otro indicador construido por privados. Es el monitor del mercado de crédito al consumo que hace la financiera Pronto mensualmente. Es una encuesta que se realiza por parte de esta empresa. A junio observaba una tendencia de reactivación del mercado, aunque decía que se detectaban algunos problemas en familias del sector debido al impacto del repunte inflacionario. Las primeras gráficas de arriba se les consultó sobre la situación personal de quienes piensan en acceder al mercado de créditos. Un porcentaje muy importante, casi 8 de cada 10, traían problemas afectados por la pandemia. Las mayores dificultades las habían tenido aquellos que tenían vigente al menos un préstamo en efectivo en ese sector. Después, más de la mitad manifiesta haber tenido alguna dificultad para cubrir sus pagos en los últimos 4 meses. Y casi 4 de cada 10 manifestaba intención de contratar órdenes de compra o préstamos en los próximos 4 meses. Y después, las 3 gráficas de abajo, fíjense ustedes, entre quienes están dispuestos a contraer créditos, ¿cuáles serían los destinos? Tremendo. Una cuarta parte prácticamente pagar cuentas, ¿verdad? Después hay un 13% aproximadamente que dice pagar otros préstamos o tarjetas. Hay más de un 8% que hace referencia a pagar UTE, Antel. Hay otro 8.4% que no lo reflejamos ahí, pero que dice que es para comprar comestibles. Después sí, hay más de un 6% que hace referencia a refaccionar su vehículo, el auto, un 17% a refaccionar el hogar, pero creo que estaba bueno reflejar estos indicadores. Es un trabajo privado que seguramente es parcial, pero que nos da de alguna manera una cierta imagen. Acá hemos visto los efectos enormemente dañinos de la inflación sobre nuestros ingresos y sobre la vida de todos. No hay que dejar de lado que también hay políticas públicas, que a través de ellas se definen, por ejemplo, los incrementos en los salarios públicos y también en las pasividades, y de alguna manera se determina también a través de políticas públicas los lineamientos para la negociación colectiva en los salarios privados. Pretendo a través de esto dar una imagen de lo que ha sido la evolución en los últimos meses de estas variables y su afectación por la inflación. Muchísimas gracias. Bien, dicen que los números hablan a veces, ¿no? Sí, en este caso son contundentes. Tenemos casi un 50% de la población
que pretende sacar un préstamo para alguna cosa básica. De ese núcleo de la población que consultó Claro. pronto, ¿verdad? Sí, sí. Pero que para un sector que opera con determinado tipo de firmas financieras es relevante. Claro que sin sí. duda. Gracias, Luis. Ni hablar.